La Iglesia del Aire está llegando a millones de personas en este país y por medio del Espíritu Santo está transformando vidas, restaurando matrimonios destruidos, formando hijos obedientes a Dios y a sus padres, rescatando almas del mundo de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad, del homosexualismo, de la santería, del ocultismo y haciéndolos libres. Seguiremos sembrando los principios bíblicos en los corazones para que cada familia venezolana viva feliz conforme a las enseñanzas de Jesucristo. La Iglesia del Aire, convirtiendo a Venezuela en la tierra que fluye leche y miel. La Iglesia del Aire es un programa producido por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo. ¿Qué tal, Venezuela? Buenas noches para todos, buenos días, buenas tardes, a la hora que sea. Dios me los acachaplasturra de ricas, hermosas y abundantes bendiciones. Esa es nuestra oración y es nuestro deseo. Soy el pastor Teófilo Segovia Salazar. Esta es Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo, en vivo y directo desde la capital cristiana de Venezuela, San Fernando de Apure. Estoy acompañado de mi linda y amada esposa, la pastora Danis Milagros. Esposita, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches a toda nuestra amada Venezuela. Gloria a Dios porque nuevamente estamos con todos ustedes a través de la Iglesia del Aire para llevarles palabra de vida, palabra de bendición, esa palabra que es la única que puede llegar a lo más profundo de nuestros corazones, es la única que puede llegar a cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser y llevarnos al nivel que Dios quiere. Es la palabra de Dios. Cuando realmente escuchamos y atendemos la voz de Dios a través de su palabra, eso produce cambio, produce vida en nosotros. Así que yo declaro en el nombre poderoso de Jesús que toda nuestra amada Venezuela está obedeciendo la palabra de Dios, que le está llegando esa palabra de Dios a sus oídos y la atienden. Son oidores no olvidadizos, sino oidores que hacen la voluntad del Padre. Y dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 4, versículo 7, si lo tenemos allí, nuestros amados directores. Santiago, capítulo 4, versículo 7, tiene una palabra muy hermosa y dice: someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Muchas personas están teniendo persecuciones satánicas, diabólicas, persecuciones inmundas, persecuciones del mundo de las tinieblas. Cuando usted siente que todo como que le está saliendo mal, va con un día con muchas expectativas, va creyendo que va a alcanzar lo que usted creía y de repente viene la perturbación del enemigo, viene la agenda de Satanás, trae desgracia, trae muerte, trae división, trae contienda, trae fornicación, malos pensamientos, trae adulterio, trae de todo a las vidas. Y sabe, y muchas veces la gente se pregunta, bueno, ¿y qué es lo que me está pasando? Y aún gente que dice tener a Dios en su vida, gente que dice haber confesado el nombre de Jesucristo, y bueno, pero ¿por qué me pasan todas estas contrariedades en mi vida? Bueno, tenemos que atender un poco a esta palabra. Pudiera ser el caso que no nos estamos sometiendo a Dios, porque la única manera para nosotros poder resistir al enemigo es sometiéndonos a Dios. Entonces quizás si eso falla en nuestra vida, el enemigo viene y abre puertas inmensas en nuestra contra, nos golpea, nos trae el dolor, nos trae la angustia, y entonces nosotros muchas veces nos quedamos sin entender, y entonces tenemos que revisar cómo está mi vida delante del Señor. ¿Será que yo me estoy sometiendo a Dios? ¿Estoy haciendo en mi vida, con mis pensamientos, con mis acciones, con lo que yo soy, estoy sometiéndome a Dios? Entonces hay que revisarse. Sométase a Dios, va a poder resistir al diablo y el enemigo va a huir con toda su agenda de maldición, con toda su agenda de fracaso, con toda su agenda de herida, con toda la agenda maliciosa que él diariamente tiende sobre las vidas, tiende sobre los hombres, sobre las mujeres de este país y sobre la humanidad completa del mundo. Él tiende sus trampas, pero declaramos en el nombre poderoso de Jesús que usted y yo nos vamos a someter a Dios, y sometidos a Dios le vamos a hacer resistencia y Él va a tener que huir de nosotros, esposo amado. Y eso de someterse a Dios no es más que hacer realidad la oración de Jesús cuando dijo: hágase tu voluntad, así como en el cielo, así también en la tierra. Cuando habla que se haga tu voluntad en la tierra,
es empezando por mí. Por cierto, esposa, el mismo Jesús en el huerto del Getsemaní, muy cerca del monte de los Olivos, en una oración intensa, Jesús estaba orando intensamente, se acercaba ya la hora definitiva, la hora decisiva, la hora cuando iba a ser el clímax de la misión de Jesús en la tierra. Él estaba orando y entonces dijo: hagas, Señor, si es posible que pase de mí esta copa. Le afloró la parte humana. Él sabía que no podía pasar la copa. Y entonces en una reacción dice: eso sí, Señor, que no se haga mi voluntad. Sino cancelo toda voluntad propia mía, hágase la tuya. ¿Cuántas veces? Eso es estar sometido a Dios. Eso justamente, Él pudo vencer al enemigo porque Él sometió su carne, sus pensamientos, su alma, su espíritu, la sometió a la voluntad de su Padre. Eso es muy importante, el morir a nosotros mismos para que el Señor crezca en nosotros, para que su gracia pueda ser manifestada. De otra manera, no vamos a poder vencer al enemigo. Si esa carne de Cristo se hubiera levantado y hubiera querido hacer la voluntad de Él y no la voluntad del Padre, Él no hubiera vencido las huestes del mal, no hubiera resucitado al tercer día, no hubiera habido la victoria que hubo allí en la cruz del Calvario. La hubo porque Él se sometió al designio, a la voluntad de Dios en su vida. Algo que usted y yo no es fácil, pero tenemos que aprenderlo. Tenemos que ir hacia esa búsqueda, a someternos cada día. Cada día debemos nosotros someternos a lo que Dios quiere, esposo amado, en nuestra vida. El apóstol Pablo lo resumió de esta manera. El apóstol Pablo dijo: ya no vivo yo. Es decir, el yo mío, ese yo se murió. De independencia que todos tenemos. En el caso de Pablo decía: ya está muerto. No, ese yo está crucificado. Ahora vive Cristo en mí. Es decir, en mi cuerpo, en mi vida, a partir de que Pablo tuvo el encuentro con Jesús vía Damasco, ahí Jesús comenzó a vivir en él y ya no era la voluntad de Pablo la que valía. Qué bueno cuando aprendemos esto, y no solo lo aprendemos, cuando lo aplicamos y cuando comienza a ejercer el dominio de Dios en nuestras vidas, ya, y podemos repetir como Pablo: no vivo yo, vive Cristo en mí. No se hace mi voluntad, sino la voluntad tuya. Cuando esto ocurre, pues, siempre vamos a tener una adoración a Dios, una palabra de gratitud a Dios, aun cuando no entendamos cosas que pudieran estar ocurriendo a nuestro alrededor. Pero ¿qué importa si le entendemos o no le entendemos? Lo importante es que sabemos que estamos en las manos de Dios y que en las manos de Dios todo es para bien. ¿No es así, esposa? Completamente, en las manos de Dios nosotros estamos bendecidos, en las manos de Dios nosotros podemos resistir al enemigo, en las manos de Dios no nos vamos a extraviar de lo que Él quiere en nuestras vidas. La palabra es clara: sométase. El someterse a Dios es ponerse en las manos de Dios, es decirle: Señor, ya yo no quiero gobernar mi vida, no es lo que yo pienso, no es lo que yo quiero, Señor, es tu voluntad en mi vida, porque tú ves el futuro, yo no veo el futuro, Señor, y yo tengo que dejarme dirigir por el que ve el futuro. El que ve el futuro mío no soy yo, es Dios. Yo no puedo ver lo que hay detrás de una pared, pero el Señor sí. Entonces, mucha gente en este tiempo, pastor amado, vive en derrota, vive fracasado, porque no se está sometiendo a la voluntad de Dios, no se está sometiendo a lo que el Padre quiere en su vida. Y es bueno que cada uno de nosotros, yo, el pastor Teófilo, realmente estamos sometiéndonos a la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es bueno que usted se lo pregunte allí en su casa. Es bueno, ¿será que yo me estoy sometiendo a la voluntad de Dios o yo estoy haciendo mi vida como a mí mejor me parece? Y por eso es que viene el enemigo y mina mi casa, abre la puerta, hace como quiere, porque ¿cómo le voy a resistir? La única manera de nosotros poder vencer los dardos del enemigo que vengan contra mi vida, contra mi casa, contra mi familia, es cuando yo estoy sometida a la voluntad de Dios. No estoy sometida a Dios, ¿cómo voy a querer yo que el diablo se someta bajo la autoridad mía, bajo la autoridad de mis pies, si yo no estoy sometida bajo la autoridad mayor que es Dios? Entonces no podemos ejercer autoridad sobre el mundo de las tinieblas si no estamos sometidos a la voluntad de Dios. Entonces, principio de vida esta noche: sometámonos. Vamos a decir allí, diga allí en su casa: Señor, en esta hora, Padre amado,
Yo reconozco que no me he sometido a tu voluntad, Señor. Reconozco que he hecho en mi vida como me ha parecido, Padre, que he hecho en mi vida lo que tú no me has mandado hacer, Señor, pero hoy reconozco, Padre, que debo someterme bajo tu autoridad divina para yo poder caminar en victoria. Ayúdame en mis debilidades y que yo pueda decir como tu Hijo amado Jesucristo, Señor, que no se haga mi voluntad, que no me someta yo a mi carne, sino que me someta bajo tu voluntad perfecta, que es buena y es agradable en mi vida. En el nombre poderoso de Jesús, proclamo que me someto a la autoridad de Cristo en mi vida. Amén. Amén. Bueno, de esta manera hemos comenzado el programa hablando sobre el sometimiento de todo ser humano a Dios, para que Satanás, el mundo de las tinieblas, pueda huir. De lo contrario, vamos a estar siempre capitaneados por el mundo de las tinieblas. Importante eso. Mucha gente habla y habla del mundo de las tinieblas, habla y habla de Satanás. Bueno, Satanás, tranquilo, mientras no nos sometamos a Dios, Satanás va a estar mandando en tu casa, en tu trabajo, en todo aquel que decida ser independiente, aunque no lo quiera, ni lo acepte, lo va a gobernar el mundo de las tinieblas, definitivamente. Vamos a orar, venezolanos, vamos a pedir por nuestro país, vamos a bendecir a Venezuela. Únete con nosotros, Señor Dios Todopoderoso, Yahweh de los ejércitos, Jehová Dios Todopoderoso, en el nombre de Yeshua HaMashiach, el Mesías poderoso Israel, nuestro Señor amado Jesús. Venimos ante tu presencia para adorarte, Señor. Te exaltamos, santo, glorioso y excelso eres tú, Señor, merecedor de toda honra, de toda gloria, de toda alabanza, Señor. Tu nombre es sobre todos los nombres que hay en la tierra, Señor. Ante ti se doblará toda rodilla, Señor. Toda lengua confesará, oh Dios Todopoderoso, que tú eres Rey, que tú eres Señor. Gracias, Elohim de los ejércitos, Dios Todopoderoso. Nuestras almas te adoran, te alaban y te glorifican. Gracias, Señor. Aquí está Venezuela. Ponemos a Venezuela en tus manos, Señor. Gracias por este bello país que tú nos has regalado. Declaramos en el nombre de Jesús, Señor, que Venezuela es tierra que fluye leche y miel. Venezuela es una extensión de tu amado pueblo Israel. Bendecimos a Israel y bendecimos a Venezuela. Así como Israel es la tierra que fluye leche y miel, también en Venezuela hay bendición, hay abundancia, hay prosperidad, Señor. Declaramos que tú te le revelas a cada venezolano, Señor. Declaramos que cada venezolano te ama, te honra, te adora, te sirve de todo corazón. Oh Dios, declaramos que tú moras en cada hogar de este país. Cada hogar en las mañanas se levanta para proclamar tu nombre, tu señorío, para adorarte, Señor, y antes de acostarse, todas las familias de este país, Señor, hacen una oración de adoración, de alabanza para ti, reconociendo tu señorío. Gracias, Señor, te pedimos por las autoridades, revélate a cada autoridad de todos los niveles, Señor, para que sean justos, sean sensatos, sean prudentes y hagan el trabajo que les corresponde hacer a cada autoridad, Señor, dirigido por el Espíritu Santo. Impregna, Señor, la vida de cada ser, de cada venezolano de tu presencia, Señor, y que juntos coincidamos, Señor, en honrarte, en adorarte. Tú eres el Señor de Venezuela, Señor. Perdona este país, Señor. Hemos cometido idolatría, hemos ido tras ídolos, hemos hecho sacrificios satánicos. Perdónanos, nos arrepentimos, Señor. Pedimos perdón por todas aquellas personas que se han desviado del camino, Señor, y te han deshonrado. Pero igual, como país, te pedimos perdón, Señor, para que tú reines en este país. Gracias, Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Hola, soy Elus Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire, todas las noches de 10:30 a 12 por el canal 998 de DirecTV, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Estamos de vuelta a la tierra prometida por Contacto TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo, en vivo y directo desde San Fernando de Apure. Saludamos a los televidentes de toda Venezuela, a los 335 municipios que integran esta linda República Bolivariana de Venezuela, los 1.120 parroquias y los 30 millones de venezolanos. Esposa, estaba recordando un testimonio que escuché de mi pastor David Nieves,
y otro testimonio de mi amigo Simón Maldonado. En una oportunidad Simón Maldonado está haciendo su declaración de impuestos sobre la renta, y tú sabes que al final, después que se hace la declaración de impuestos sobre la renta, hay algo que llaman desgravamen. Es decir, por tú tener esposa, te hacen una rebaja, y por tener hijos, te hacen otra rebaja. En la empresa donde trabajaba mi amigo Simón Maldonado, todo el mundo salió pagando 0, porque lo poquito que les tocaba pagar cuando declaraban que tenían esposa y que tenían hijos, pues era acorde a los ingresos. eso, total a pagar 0 por los desgravámenes. Pero resulta que Simón salió pagando, y cuando todo el mundo se da cuenta que Simón está pagando, le dice: chico, pero no seas bruto, pon ahí el desgravamen, pon a tu esposa y a tus hijos. Entonces él dice: no, pero es que yo no tengo esposa, ni tengo hijos, pero ponlo, de todas maneras eso nadie lo supervisa. Y él dijo: no, pero no se trata de que lo supervise, se trata de que yo no puedo mentir. Mi integridad. Y entonces resulta que todo el mundo comenzó a mofarse de él, a burlarse de él. Este sí es bien pendenciero, le decían al pobre Simón. Este muchacho sí es bobo. Y entonces Simón, por esa actitud, pues fue objeto de burla de todos. Y él fue honesto, sencillamente dijo: yo no puedo poner que tengo esposa porque no tengo, no puedo poner que tengo hijos porque no tengo. Pero eso lo hace todo el mundo, también lo hace todo el mundo, pero yo no lo voy a hacer, yo no lo tengo, prefiero pagar. Wow, pero el día que nacieron los bobos, naciste tú 3 veces, le dijeron. Y mi pastor David era representante de ventas de una marca muy prestigiosa de pañales, cuando salieron los pañales, cuando existían pañales. Y la empresa, la prestigiosa marca, una transnacional, lo manda para República Dominicana, donde hay un taller de ventas de estos pañales. Ahí el pastor David, en ese momento no era pastor, era vendedor de pañales, se consigue con colombianos, argentinos, peruanos, chilenos, canadienses, gringos, españoles, etcétera, todo. El representante de cada país que fue a ese seminario en República Dominicana a hacer un taller de 3 días, un seminario de 3 días para estrategias de venta. Y resulta que el sábado de la tarde se le dan libre, y la empresa, como incentivo, pues les da una tarde de playa. Y aparte de la tarde de playa, pues le da una chica de esas que presta servicios sexuales. Y la empresa escoge puras exuberantes modelos, unas morenas bien bonitas, unas catiras bien bonitas, con todas sus dimensiones. Y cuando están en la playa, pues le llega su morenaza a cada quien, su catirota a cada quien, y le llega una catirrucia al pastor David, pues. Pero un exuberante. ¿Cuánto es que medía, Daniel, que me dijiste? 1.75, 90, 60 y revienta. ¡Wow! En sus bikinis, bien bueno. ¡Hola, papi! Le dice al pastor, y el pastor: ¿qué es eso? Y todo el mundo pues agarró su catiro, su morena, y se fueron, como dice mi amigo Ángel, palo para arriba y merecures para abajo. Pero mi amigo David Nieves, hoy día mi pastor, se queda viendo a la chica y le dice: no, señorita, disculpe, no, yo no puedo, yo no acepto esta oferta, no puedo aceptar esta oferta, inocente. Y la chica: pero bueno, a mí me están pagando igual. No, igual me van a pagar, entonces vas a pedir los reales. Y el pastor David, tentado ahí, lo rodeaban colombianos, dominicanos, canadienses, mexicanos, y todo el mundo agarró su chica y se fue. Y el pastor David, único, nadie lo veía, pero rechazó la oferta porque le dice: no, yo tengo mi esposa, yo soy casado, no. Y después todos los vendedores burlándose de David Nieves: este sí es bobo, este sí es wow, cualquier cantidad de burlas. Pero David Nieves no aceptó. Estaba yo recordando un pasaje que dice en la Biblia, donde el apóstol Pedro dice que aquí en la tierra somos peregrinos, somos extranjeros, es decir, no pertenecemos a esta sociedad. Cuando el hombre en el huerto del Edén decide independizarse de Dios, el hombre lo que está diciendo es: yo quiero gobernarme yo mismo, no quiero que Dios ya gobierne mi vida. Lo que usted decía hace poco, esposa, sométanse a Dios, resistan al mundo de las tinieblas y huirá de vosotros. Pero ese someterse a Dios parte porque Dios gobierna. Pero Adán, en el huerto,
decidió definitivamente no someterse a Dios, sino decidió ser independiente. Y en ese momento nace un nuevo sistema terrenal donde todo el mundo hace lo que bien le parece y todo el mundo hace lo que su carne hace sentirse bien. El apóstol Pedro dice, creo que, ponme la cita de Pedro que te dije, la epístola de Pedro, donde habla de peregrinos y extranjeros, señor director, ponlo en pantalla, cuanto antes mejor. Dice, 1 Pedro 2:11 dice, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos, escucha bien, pastor, que se abstengan de los deseos carnales que batallen contra el alma. Siguiente, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Ponme el 11 de nuevo, el primero. 1 Pedro 2:11 dice, y aquí es donde quiero referirme, esposa. Está Pedro hablándole a la Iglesia Universal y dice, amados, yo les ruego como a extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallen contra el alma. Gracias. ¿Por qué Pedro está haciendo esta advertencia? Pedro aclara, ustedes son en la tierra, ustedes son peregrinos, es decir, en la ciudadanía de ustedes no pertenece a la tierra, la ciudadanía de ustedes está en el cielo, por lo tanto, mantengan esa ciudadanía del cielo. ¿Qué es una ciudadanía del cielo? Que debemos vivir los que hemos recibido a Cristo bajo los preceptos del cielo, los preceptos que se dictan en el cielo, es decir, los preceptos de Dios. Cuando recibimos a Cristo no estamos para vivir conforme al sistema terrenal. En el sistema terrenal se cumple perfectamente lo que todo el mundo hizo a la hora de declarar impuestos. Nada, yo voy a hacer todo. Recibir el regalo por mejores ventas. Yo voy a hacer lo que yo voy a evadir mi impuesto, pues. No importa si tengo que mentir. Todo eso es válido en un sistema corrupto, en un sistema donde cada quien hace lo que más le convenga, independientemente de lo que Dios opine. Si para yo no pagar, debo decir que tengo esposa y tengo hijos, aún sin tenerlo, pues lo hace todo el mundo, y punto. El sistema humano, pues, el sistema del mundo, pues, es placer a la carne, como estos chicos vendedores que la empresa los premió y les dio una tarde de relax con unas modelos bien bonitas dominicanas. Mi amigo David Nieves las tuvo bien puestas, fue firme y se mantuvo, pues. Esa actitud de David debe ser la actitud tuya y la mía si en verdad nos gobierna Jesucristo. Me preguntan, ¿qué hubiera hecho usted? Pues la misma actitud del pastor David la hace no solamente David, cualquiera que está sometido en quien a Dios. Gobierne el Espíritu Santo. El que no gobierna el Espíritu Santo, pues escribe lo que no aparece boche. Alguien me estará diciendo, pastor, usted sí es bien bobo. No se trata de ser bobo o no ser bobo. Se trata de quién gobierna tu vida. El que lo gobierna el Espíritu Santo escribe lo que va a ser la actitud de David Nieves, y en el caso de los impuestos de Pedro Maldonado, de Simón Maldonado. Pero solamente tocamos dos aspectos, esposa. Tocamos lo de la honestidad y lo del libertinaje sexual. Pero hay 1.000.000 de temas, 1.000.000 de escenarios donde se puede evidenciar quién es cristiano o no. El chisme, por ejemplo. Dios detesta el chisme. Pero ¿cuántos llamados cristianos no se deleitan dándole la sin hueso, llevando y trayendo chisme? Envidiando. La envidia, por ejemplo. Dios detesta a los envidiosos. El orgullo. El orgullo, pero ¿cuántos no son envidiosos y orgullosos? Así que de repente puse dos ejemplos de los que normalmente vemos con mayor énfasis: el pecado sexual y el pecado de la honestidad. Pero hay 1.000.000 de casos, o más de 1.000.000, N casos infinitos, donde a diario y a cada momento debemos ser sal de la tierra. Jesús dijo, ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, pues no sirve más nada sino para que la pisen, para ser hollada, pisada, pisoteada. Pierde el valor y le quedamos mal a Dios. Por lo tanto, la esencia es, me llama la atención este versículo. Pedro está diciendo, somos extranjeros, peregrinos en la tierra, porque nuestra razón de ser no encaja en la tierra. Ahora, esposa, cada vez se hace más difícil ser un buen cristiano. En un mundo donde lo normal, donde las prácticas normales de la gente es hacer precisamente lo que a Dios le desagrada,
termina la gente convirtiéndose como en unos extraterrestres. ¿De dónde eres tú? De la luna. A Simón Maldonado le dijeron, tú eres gafo. ¿De dónde eres tú? ¿De dónde vienes tú? ¿Qué es eso? Si todo el mundo hace eso. En el caso de la chica y David Nieves, ¿de dónde salió este bobolongo? O sea, es lo normal de los códigos de esta tierra, es totalmente contrario a los códigos de Dios. ¿Qué opinas vos? Bueno, pastor, completamente como usted lo está diciendo, y realmente hay que determinarse, o agradamos a Dios realmente y nos sometemos a Dios, o vamos a claudicar, o vamos a andar entre dos aguas, que por una misma fuente dice la palabra de Dios que no puede correr agua dulce y agua salada, agua limpia y agua sucia. El cristiano tiene que, y va a llegar un momento que el cristiano tiene que definirse, el cristiano tiene que determinarse, porque lamentable el caso, no va a poder vivir en medio de dos tipos de vida. Un rato estoy con Dios, pero al otro rato estoy con el enemigo, estoy haciendo las obras de la carne, como la lectura que leímos, o sea, dándole rienda suelta a los deseos pecaminosos. Cuando usted ponía el ejemplo tanto del hermano Simón y tanto del pastor David, ahí hay una tremenda enseñanza. Hay integridad, porque muchas veces decimos que tenemos a Dios, pero realmente ¿dónde está la integridad del hombre o de la mujer que le sirve a Dios? Qué bueno que en estas personas hubo y hay un espíritu completamente diferente. Hay que tener un espíritu diferente realmente para nosotros estar sometidos a Dios, para nosotros cumplir el precepto de la palabra de Dios, así como lo tuvo Josué y lo tuvo Caleb. Dice la palabra que ellos no se contaminaron a traer informe negativo, porque en ellos había un espíritu diferente, un espíritu superior. Es necesario que en este tiempo tú y yo, para poder vencer todo este mundo que viene con todos sus atropellos, que viene con todo un arsenal de cosas, que te está diciendo que si no te apartas te llevan, o te están diciendo, ay, pero qué tonto eres tú, ay, pero tú sí eres gafo, tú sí eres gafa, mira esta. No, el hombre o la mujer que quiera agradar a Dios, de verdad que en este tiempo se le está haciendo un poco difícil vivir aquí en la tierra, porque por donde quiera que nosotros sacamos para respirar, cuando usted sale un poquito de la atmósfera de Dios, mire, si no se pone las pilas se descarría. Como decía el hermano, siempre tengo que estar mirando hacia arriba, porque cuando miro hacia abajo, hermano, me descarrío. Y realmente pasa eso, cuando usted se sale de la voluntad de Dios en su vida, cuando usted se sale del sometimiento de Dios, cuando usted ya no quiere la ley de Dios en su corazón, sino que quiere darle rienda suelta a los deseos de la carne, a lo que el mundo hace, porque no es fácil ser etiquetado, no es fácil ser rechazado, señalado. En la actualidad mucha gente quiere, o sea, pertenecer a los dos bandos. Quiero estar con Cristo, pero también quiero estar en el mundo, y realmente no se puede caminar de esa manera. Mire lo que dice la palabra de Dios en Santiago, en el capítulo 3, en el versículo 11 y 12. Vamos a ver. Santiago capítulo 3, 11 y 12. ¿Acaso alguna fuente eche por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también, ninguna fuente puede dar agua salada y agua dulce. Gloria a Dios, porque por usted y por mí corre la fuente de salvación, la fuente de agua dulce, la fuente que viene del Rey de Reyes y Señor de señores. Y si corre agua dulce, no puede estar corriendo agua salada por nuestro ser. Entonces, cuando nosotros nos determinamos a vivir una vida sometida a Dios, mire, tenemos que en muchos momentos no darle rienda suelta ni a los pensamientos, ni a nuestras acciones, ni a nuestras actitudes. Tenemos que someternos a Dios. Si usted y yo nos sometemos a Dios, nosotros vamos a poder someter esta carne. Esa carne que muchas veces a uno, mírele, como decía el pastor Teófilo, viene con pensamientos de envidia, de falta de perdón, de odio, de quítate tú para ponerme yo, de zancadilla, que esos pensamientos, venganza.
esos pensamientos que afloran muchas veces en un momento dado en nuestra vida, aún en nuestra casa, aún con las personas más cercas que tenemos a nuestro lado, aún el esposo con la esposa, aún, en esa relación que es la más íntima, ¿cuántas divisiones no hay en la cabeza de un hombre y en la cabeza de una mujer que duermen juntos, que viven juntos y conviven juntos? ¿Cuántas desilusiones, cuántas quizás situaciones que el enemigo pone allí? Muchísimas. Imagínense usted en los que duermen juntos. ¿Qué dejará en los que no están juntos, que están por fuera? Entonces, cuando estamos al lado de nuestro Dios, usted y yo podemos someter esa carne, someter los pensamientos, el alma, el espíritu, todo nuestro ser, Señor, y el temor de Dios viene a nuestras vidas, y no el temor de tener miedo. Porque a veces la gente confunde, no, yo no tengo temor de Dios, no le estoy hablando de ese temor de tenerle miedo, de que no puedo acercar, es temor a hacer lo malo delante de Dios, es temor a fallarle a Dios. Ese es el temor que nosotros tenemos que tener, ese temor que hubo en Josué, que hubo en Caleb, que hubo en los dos casos de los ejemplos anteriores, en no fallarle a Dios. Porque mire, cualquiera que no esté engranado con el Señor, mire, cuando hubo el caso que el pastor estaba explicando, ¿y usted qué hubiera hecho? Si hubiera sido usted, pregúntese allí. Si a mí me ponen la oferta que le pusieron a los pastores allí cuando los estaban gratificando por mejores ventas, ¿qué hubiera hecho yo? ¿Yo hubiera rechazado la oferta del enemigo o yo la hubiera aceptado? ¿Qué hubiera hecho yo qué hubiera hecho yo? Es bueno preguntarnos cuando a mí me proponen hacer lo malo, cuando me dan una invitación que no debo, que sé que representa el mal para mí. ¿Qué hubiera hecho yo? ¿Será que yo también hubiera tenido el valor? Si es hombre o es mujer, si es una mujer que está allí y se le presenta también una oportunidad por allí, como decimos en criollo, aquí en el llano, unas canitas al aire, ¿qué hubiera hecho yo? Todos debemos hacernos esa pregunta, ¿cómo hubiera reaccionado yo? ¿Será que yo hubiera reaccionado como reaccionaron estos varones de Dios? Diciéndole, no, yo no puedo aceptar la oferta, esa oferta que va a dañar mis emociones, mi alma, mi espíritu, me va a poner me va a alejar de Dios, esas cosas, porque cuando yo estoy haciendo lo malo, me estoy alejando de Dios. A mayor obediencia, mayor cercanía con mi Señor. Tengo desobediencia, me estoy alejando de Dios. Y llega un momento que si usted y yo nos alejamos de Dios, las mentes se cauterizan. La gente hace el pecado, está ya alejado haciendo el pecado. Y si escucha que quizás alguien estará diciendo ahorita, ay, pero ¿y qué tiene de malo? Que yo me acueste con otra mujer que no sea la mía, o viceversa, una mujer, ay, que tiene de malo, eso es lo moderno, eso es lo de ahora en el mundo, en la gente que no conoce a Dios, en el que no tiene a Cristo en el corazón, en el hombre que hay iniquidad y en la mujer que hay iniquidad, pero en la hija de Dios, en el hijo de Dios, está guardarse, está mantenerse allí, y no solamente en eso, porque no vamos a hablar de eso nada más, es mantenernos alejados de todas las obras de la carne, en la mentira, el odio, la venganza, estafa, corrupciones, en todo eso nosotros debemos mantenernos alejados. Por algo Pedro dice que somos peregrinos. Es decir, peregrino es alguien que va de paso. Que va de paso por un territorio, pero no es ahí, va de paso. Estamos en la tierra como peregrinos. Nuestra ciudadanía, nuestras costumbres, nuestra cultura no es lo normal en la tierra. Por eso es que Pedro tuvo cuidado en decir, mosca, ustedes aquí son extranjeros, son peregrinos. Cuidado cómo van a adoptar la cultura de la tierra, del mundo, lo normal para el mundo, cuidado cómo lo adapten como propio. Esposa, pero lo lamentable es que hay un gentío que lo ha adoptado. Pero un gentío. Y es como por algo Jesús fue claro y enfático. Mateo 7:21, señor director, Mateo 7:21, Jesús lanzó una advertencia. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor. Es decir, ¿quién dice Señor, Señor? Los cristianos. ¿Quiénes se la pasan adorando al Señor? Los cristianos. Entonces vamos a parafrasear eso. No todos los cristianos entrarán en el reino de los cielos. Ay, ay, ay. No todos los cristianos, esposa, entrarán en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Gracias, director. ¿Cómo nos queda el ojo ahora? Decía el hermano Son Diaguchi,
Fue una revelación. Él estuvo en ayuno y entonces Dios lo llevó a un sitio donde el 70% de los cristianos era cristiano entre comillas. Cristo los aborrecía. Mateo 7:21, no todos los cristianos entran al reino. Cuando Sonia Gucci, que es un hombre de Dios, santo varón, se enteró, Dios le adelantó, mira, el 70% de los cristianos no entra. Se tiró al piso a llorar, Señor, ten misericordia de mí, Señor, que yo entre en ese 30%. Hay un gentío, esposa, que no va para el baile. Oremos a Dios venezolano para que tú y yo estemos dentro de los escogidos. Pero ya lo aclaró Jesús. Por algo Jesús dijo, no todos los cristianos van para el baile, en otras palabras, ¿no hacían? No todos los cristianos van para el baile, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. La voluntad de Dios es agradable y es santa, es pura. Aquellos que se conforman a los modelos de este mundo, a las costumbres de este mundo, a lo normal de este mundo, no van para el baile. En estos días leí una entrevista, por cierto, acá en San Fernando se levantó un grupo de lesbianas, homosexuales y eso, hicieron una rueda de prensa y dieron la cara, y en esa rueda de prensa que dieron, ellos decían, este pueblo de Apure nos maltratan, aquí hay muchos evangélicos y siempre nos quedan a bibliazos, respeten nuestras, decían ellos, nuestra determinación y punto. Forma de ser de ellos. Ellos están, y decían que ya en todo el mundo, en todos los países de la tierra, pues ya es normal que exista esta diversidad de género. Incluso el presidente de la República también he visto por ahí que de alguna manera defiende la diversidad de género. Es decir, todo el mundo decide con su sexo qué hacer, si es homosexual, si es lesbiana. Y hay corrientes en esta tierra, y ya ahora en Venezuela también, que están como defendiendo estas corrientes como normales y exigen respeto. Incluso esto que estamos haciendo aquí, de repente pudiera levantarse alguien, mire, ustedes se están metiendo contra la libertad de la diversidad sexual, ¿qué es eso? Pudieran atacarnos, pero no se trata de atacar a nadie, cada quien hace lo que definitivamente le da la gana. Lo que estamos es diciendo, a la luz de la Biblia, cuál es la posición de Jesús. Y como tú y yo, como hijos de Dios, somos embajadores del reino de los cielos en la tierra, sencillamente vamos a fijar cuál es la posición del reino al cual representamos. No es la posición no es ni siquiera la opinión nuestra, ni la posición nuestra. Es la posición del reino al cual nosotros le servimos. Somos embajadores de un reino, somos embajadores del reino de los cielos, y como tal, nosotros tenemos que dar a conocer los principios, las leyes, las normas del reino de los cielos. Ya no se trata ni siquiera de un hombre de la tierra o de alguien en la tierra que quiera dar su opinión. Es qué dice Dios, que es la opinión que está por encima de cualquier hombre de la tierra, esposo amado. Es la opinión de Dios, no es ni siquiera la opinión de que vamos a decir que es de fulana, no, es Dios quien habla. ¿Y qué dijo Dios acerca de esa diversidad de género que llaman, entre comillas, la tierra en este momento? Bueno, primero y principal vemos que Dios creó al hombre y mujer. No creó a una vaca para que se echara con una vaca, no, un animal. Ustedes, es que ni siquiera en la misma naturaleza se ha visto que dos gallinas juntas. ¿Usted ha visto eso, esposo amado? Dos elefantes juntos, o sea, de su mismo género. Ni siquiera, o sea, en la naturaleza nos habla acerca del reino de Dios. Entonces, ¿por qué nosotros los humanos tenemos que transgredir la ley de Dios? No se trata de la opinión de ningún hombre de la tierra, se trata es de lo que Dios dice, y eso es lo que va a tener una consecuencia final en nuestras vidas, ya sea para bien, ya sea para bendición, o sea para maldición. Amén. Bueno, tenemos que hacer una pausa. Cuando vengamos seguimos desmenuzando esto, porque interesante. Pónmelo en NBI, Mateo 7:21 en NBI. Lo que dijo Jesús, yo lo parafraseé de esta manera: no todos los cristianos van para el reino. Mira, no todo el que me dice igual, Señor, el 22. Bueno, gracias. Lo parafraseamos de esta manera: no todos los cristianos van para el baile. Así que cuando escuchemos estas cosas, tú y yo, porque ninguno está exento, ojo. Ninguno, mientras estemos aquí en la tierra, ni tú, Pedro, Juan, que me está viendo, o María, o Teófilo, no estamos exentos. Cualquiera puede
meter la pata, puede caer y puede pelar la rama. Vamos a estar orando para no pelar la rama. Señor, que siempre, que mi vida, como dice la canción, que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis labios al hablar hablen solo de tu amor, que mis pies al caminar vayan solo en pos de ti, Señor. Hermoso himno que cantaba por allá en 1784. Una pausa y ya regresamos. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Hola, soy Luz Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire, todas las noches de 10:30 a 12 por el canal 998 de DirecTV, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Estamos de vuelta a la tierra prometida por Contar TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo. Hoy estamos analizando el tema que somos en la tierra peregrinos, es decir, nuestra cultura, nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar como hijos de Dios es muy distinta a la manera de actuar del común. Pero cuán difícil es para los cristianos a veces marcar la diferencia, cuán difícil es para los cristianos marcar, actuar o pensar distinto. Pero esto no es nuevo. En una oportunidad, 4 jóvenes, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a quienes después llamaron Sadrach, Mesach y Abednego, eran jóvenes hebreos, santos, puros, temerosos de Dios, obedientes a la palabra de Dios, muy estudiosos de la Biblia, muy celosos con las cosas de la Biblia, pero ellos fueron capturados como esclavos y fueron llevados a un país donde la idolatría, los desórdenes sexuales, la depravación era el común, era lo normal. Y a estos 4 jóvenes les tocó vivir en una sociedad totalmente ofensiva a Dios. Sin embargo, ellos se dispusieron no contaminarse con la cultura. Que hicieron el ridículo, lo hicieron. Que se burlaban, pero ellos estuvieron dispuestos a pagar el precio, a sufrir la afrenta, a sufrir el oprobio, a ser objeto de cualquier cantidad de burlas, pero nunca a defraudar a Dios, nunca a hacer lo que hace todo el mundo que desagrada a Dios. Qué bueno, venezolanos. Hoy el Señor Jesucristo nos está diciendo: mosca, hijos, quiero que sean sal de la tierra, quiero que siempre sean luz del mundo, quiero que se mantengan íntegros sabiendo que vuestra ciudadanía, venezolanos, no está en la tierra. Es decir, vuestras costumbres no deben ser las costumbres de la tierra. ¿Qué es lo que hace la gente normal en la tierra? Pues echarse los palos, darle libertad, lo que le agrada al cuerpo. Si el cuerpo lo que le agrada es cerveza, vamos a echarle cerveza. Lo que le agrada es whisky, venga para que whisky. Si el cuerpo lo que le agrada es sexo desordenado, no el sexo dentro de los parámetros que estableció Jesús dentro del matrimonio de un hombre y una mujer, así Dios estableció el sexo para que lo disfruten sus hijos, la humanidad. El sexo dentro de los parámetros de un matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, con la bendición de Dios. Pero la mayoría de las personas, pues, no, como vaya viniendo, vamos viendo. Aguardiente, trampas, celos, rencores, el que me la hace me la paga. Algún día yo te tengo en mis manos, pajarito, la venganza, no la sed de venganza. Estoy esperando a mi enemigo con una maceta, esperando. Tranquilito, que el tiempo llega. La venganza es un plato dulce que se come lentamente, un plato frío, pero mucha gente, esa es la prédica del normal, esa es la sociedad, esa es la cultura de la tierra, la corrupción. ¿Cuánto hay para eso? No, si no me das lo mío, si no te bajas de la mula, olvídate de ese favor. Eso de hacer favores se acabó. Bueno, esa es la esencia, esa es la cultura de la tierra terrícola, pero la cultura que nosotros representamos como hijos de Dios es otra muy distinta. Por lo tanto, Jesús fue claro, diáfano, enfático, preciso, conciso y directo. Él dijo: no todos los cristianos, parafraseando, no todos los cristianos van a ver a Dios. No todos los cristianos heredarán el reino de Dios, porque no solamente basta con decir yo soy cristiano. Es más, es tan así
que hubo un caballero esposita llamado Nicodemo. Vamos a ver quién era Nicodemo, la biografía de Nicodemo. Ponme por favor Juan capítulo 3, versículo 1. Juan 3, 1. Vamos a ver quién era Nicodemo. Juan 3, 1. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Gracias, director. Mire, los fariseos, el término fariseo se ha degenerado un poco, se ha descontextualizado, pero los fariseos, si algo los caracterizaba, de que era gente muy celosa de cumplir la ley. Es decir, no todo el mundo era fariseo. Ellos cumplían a cabalidad la letra de la Torá. Y este Nicodemo, aparte de ser fariseo, llegó a escalar posiciones que llegó a ser un principal entre los judíos. Es decir, era un pastor, hoy día el equivalente a un pastor, un sacerdote, un tipo de alta jerarquía espiritual del mundo hebreo. Ese caballero habló con Jesús y no obstante su celo, su comportamiento bueno que tenía, fíjate cuál fue la respuesta que Jesús le dijo cuando lo saludó. El saludo de Jesús fue este, ponme Juan 3.3. Juan 3.3, mira lo que le dijo Jesús a Nicodemo. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Gracias, director. Es decir, a un Nicodemo con todo su background que tenía, con todo su historial, Jesús le dice, tienes que nacer de nuevo. Hay que nacer de nuevo. Esposa, ¿y qué es eso de nacer de nuevo? Imagínese, pastor, tremendísimo. Dice la palabra de Dios que nacer de nuevo es ser una persona transformada, es ser una persona hecha ya bajo el esquema de Dios, es una persona con los pensamientos del reino de Dios, es una persona que ha pasado, nacer de nuevo, una persona que ha pasado de muerte a vida, de muerte de la carne, de muerte espiritual, digamos de una concepción que antes tenía a una nueva. Nacer de nuevo significa eso, o sea, venir, o sea, todo lo viejo pasó. Todo lo que es hecho de aquí en adelante para tu vida, cuando tú naces en Cristo, va a ser nuevo. Y dice la palabra de Dios, estaba meditando un poco en Primera de Pedro, y mire lo que significa nacer de nuevo, se lo voy a explicar como lo dice la palabra en Primera de Pedro. En el capítulo 4, a partir del versículo 1, voy a pedir que el señor director nos los ponga allí, para que ustedes vean lo que significa nacer realmente de nuevo, dejar una vida vieja. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también amaos. Ármense. Sí, del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Imagínese usted, nacer de nuevo es armarse del mismo pensamiento de Cristo. Qué cosa tan tremenda, o sea, qué palabra tan hermosa, es armarse del mismo pensamiento de Cristo. ¿Y cuál es el pensamiento de Cristo? Luego en el versículo 3 de ese mismo capítulo, póngalo allí, señor director, dice: baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgía, disipación y abominables idolatrías. Eso era el viejo hombre. Esa es la cultura de esta tierra. Esa es la cultura de esta tierra. Pero como buenos peregrinos. Pero como buenos peregrinos que somos, ya nos hemos deslastrado de todas esas prácticas, porque hemos nacido de nuevo. Y cuando uno nace de nuevo, qué cosa tan hermosa. Mientras usted estaba allí metido en esas concupiscencias, en esas lascivias, quizás usted no podía entender eso, porque vivía dentro del pecado, en esa vida vieja la vivía, y a usted no le pasaba nada. Es más, hay gente que de repente oyen el mensaje, se les habla, pero como no se les ha revelado, para ellos eso no significa nada, es como que si no lo escucharan. Pero cuando alguien nace de nuevo, los ojos espirituales se abren y dicen: wow, yo he escuchado gente decir qué horrible estaba yo, y así era yo, ese era yo hacía estas cosas, wow, y sienten hasta pena y vergüenza
de haber hecho cosas de su vida pasada, que mientras estaban allí, que no habían nacido de nuevo, para ellos esa era su cultura para su momento, la cultura de la tierra que estaban viviendo. Pero cuando usted deja la cultura de la tierra y se mete en la cultura del reino de los cielos, entonces ahí es que sus ojos espirituales se abren y puede diferenciar entre la vida que llevaba, que era una vida mala, una vida quizás de deshonestidad, a la vida nueva que Dios te está ofreciendo. Y usted dice, oye, si era mujer, oye, pero yo hacía eso y a mí no, yo no sentía nada, eso no, yo no lo rechazaba, eso que yo hacía, yo fumaba, yo consumía droga, amanecía en una discoteca, me acostaba con un hombre, con otro, y para mí eso era normal, y yo hacía eso. Cuando llegas a Jesucristo, que eres transformado, que eres cambiado, que tienes una vida nueva, entonces comienzas a notar la diferencia del antes y el después, esposo amado. Eso es lo que significa nacer de nuevo. Y luego en el versículo, que para terminar de concretar la lectura, ponga el versículo siguiente, creo que quedamos en el 4, o en el 5, el 4, ponga el 4, mire esto. A esto les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos en el mismo desenfreno de disolución y los ultrajan. ¡Qué tremendo! Hay gente que le va a decir a usted, pero ¿qué es lo que te pasa? ¿Por qué no puedes? Eso es normal, eso es natural. O sea, porque el ejemplo de mi amigo Simón Maldonado. Claro, ve, entonces te comienzan a ultrajar, te comienzan a decir, pero ¿qué tiene eso de malo, fulanito? ¿Qué tiene eso de mala, fulanita? Ay, yo creo que tú estás exagerando, ya tú estás, o sea, oye, por favor, ya estás demasiado religioso, estás demasiado religioso. ¿Y por qué no se puede hacer esto? Ellos no entienden, porque ellos no te van a entender. Entonces, un hombre sabio y una mujer sabia, entendido qué es lo que tiene que salir, salga corriendo de allí, porque el único, usted no los va a convencer. El único que va a convencer al hombre y a la mujer de pecado es cuando el Espíritu Santo de Dios se les revela. Y entonces a veces pretendemos que alguien cambie por la fuerza, pero no van a poder cambiar por la fuerza ni por mucha palabra. Van a cambiar es por la acción del Espíritu Santo dentro de ellos, que los va a convencer de pecado. Que así como me convenció a mí el Espíritu Santo, convenció al pastor Teófilo de mira, esto no lo hagas, esto sí, esto no, porque está el Espíritu Santo dentro de mí, está el Espíritu Santo dentro de él, dentro de ti que ya recibiste al Señor, dentro del hombre de Dios, la mujer de Dios, el que está allí, y dice, oye, pastor, es verdad, a usted lo convenció el Espíritu Santo. Y entonces muchas veces uno se cansa prácticamente en lo humano, pierde hasta la fuerza de decirle a alguien, mira, no lo sigas haciendo de esta manera, mira, no te conviene, cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar. Y es como que más bien a propósito, cuando lo ven a usted llegar, más se desenfrenan en el pecado, en lo que usted de repente en un momento dado le pelea a alguien o se lo critica a usted como hijo de Dios o como hija de Dios, pero es que no está la revelación en ellos y no se les puede revelar hasta que el Espíritu Santo de Dios no llegue a su vida, hasta que ellos no digan y hagan así como esa pregunta ingenua que de repente hizo Nicodemo: ¿y cómo es nacer de nuevo? Cuando alguien se interesa en hacer esa pregunta como Nicodemo, ¿y qué es nacer de nuevo? Fíjese que Nicodemo era un maestro de la ley, entonces no se extrañe de que hay gente con mucha cultura, con mucha sabiduría humana, con mucha letra y cosas tan esenciales para la cultura del reino de los cielos, ellos no la pueden entender. ¿Por qué no la pueden entender? Porque no se les ha revelado en su espíritu, porque el Espíritu Santo de Dios todavía no ha llegado a su vida. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios llega a nuestras vidas, usted fácilmente va a poder, convencerse de lo que esta palabra, de lo que estamos hablando a través de esta palabra en esta noche. Gloria a Dios, porque el Señor es bueno. Dios siempre nos da oportunidades y declaramos desde aquí, desde la Iglesia del Aire, un espíritu superior en usted. Declaramos un espíritu superior, el Espíritu Santo de Dios, que lo ayude, que usted pueda decirle, bueno, Señor, si estas cosas que yo estoy escuchando allí, que están hablando a través de la televisión, bueno, reconozco que hay ciertas cosas en mi vida que sé que no están bien, pero
Señor, tú sabes que no he podido dejarlas, no las quiero dejar, a mí me gustan, pero ayúdame. Comience a clamarle al Espíritu Santo y que el Espíritu Santo de Dios venga a su vida. Y lo que hoy es un deleite, pero que usted sabe y reconoce que es pecado, mañana a usted no le va a agradar eso. Mañana usted va a querer salir corriendo de allí y tener otra actitud diferente. Así que, esposo amado, qué bendición. Definitivamente en la vida de todo cristiano debe haber un antes y un después. Y el apóstol Pablo, hablando de esto, ese antes y un después, ponme por favor 2 Corintios 5, 17. El antes es cuando tomamos el cristianismo más que una teoría, como el gobierno de Dios en tu vida y en mi vida, en nuestros corazones. Eso se llama, cuando eso ocurre, somos nueva criatura. Vamos a ver qué dijo Pablo al respecto. 2 Corintios 5, 17, director. Dice el apóstol Pablo. Bueno, te los leo aquí entonces. 2 Corintios 5, 17 dice: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Repito, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Cuando hablamos de nueva criatura, no se trata de la edad biológica. Tú puedes tener 85 años, de repente hay un anciano viéndome y puede decir: ¿qué me ve usted diciendo de nueva criatura? No se trata de la edad del calendario. Se trata de cuando tú decides que Jesucristo gobierne tu vida, porque ni siquiera es ser cristiano. Ya aclaramos que Jesucristo mismo dijo: no todos los cristianos van para el baile, no todos los cristianos entrarán al reino. Significa que hay muchos cristianos, pastores incluso, apóstoles, profetas, bandidos, que si no toman la cosa en serio, no van para el baile. Dios nos cuida a nosotros y nos guarde, y a todos nosotros nos mantenga alertas para que seamos parte de los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Y que este programa, más que alguien se sienta aporreado, golpeado, sirva para reflexionar, para decirle: Señor, de verdad yo me he considerado cristiano siempre y no había visto la cosa así, Señor. Tú acabas de decir en tu palabra, Mateo 7:21, no todos los cristianos van a heredar el reino de los cielos, porque hay cristianos que, aún llamándose cristianos, no han nacido de nuevo. Pablo está diciendo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Cómo y cuál es la tarjeta, esposa? ¿Cuál es la muestra de que es nueva criatura? Que las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Lo que antes era normal. Si hay alguien que es machista, mujeriego, ladrón, embustero, malapaga, chismoso, homosexual, drogadicto, etcétera, 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 cuando su vida es transformada, pues él es nueva criatura. Todas esas prácticas paganas, viejas, idólatras que tenía, quedaron en el pasado. Pablo lo llama nueva creación, nueva criatura. Él acaba de nacer de nuevo. ¿Qué es lo nuevo? Que ahora su deleite va a estar en otras cosas, en las cosas espirituales. Su deleite ahora ya no va a ser rascarse, su deleite ya no va a ser hacer orgía, su deleite ya no va a ser tomar venganza, su deleite no va a ser caerle macetazo a nadie, su deleite no va a ser un borracho, y si es un delincuente, su deleite ya no va a ser asaltar por ahí o robar o cargar una pistola. No, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas nuevas. ¿Cuáles son las nuevas cosas? Pues su deleite va a ser arrodillarse y pasar 2 o 3 o 5 o 10 horas alabando al Señor, glorificando, diciendo: Señor, qué hermoso eres. Sin que eso sea para él pagar ningún precio. 10 horas orando no es pagar ningún precio. 10 horas orando es un deleite hermoso en la presencia del Señor, cuando él pierde la noción hasta del tiempo, está concentrado en la presencia del Señor. ¿Cuál va a ser su deleite? Irse de repente para la cárcel y visitar a alguien, hablarle de la palabra a un Pran, decirle: mira, Pran, tú luces muy fuerte y muy poderoso, pero más allá de esa granada que tienes, de esa bazooka, más allá de esa ametralladora, hay un alma que necesita a Jesús. Tú, más allá de esa fortaleza que te da esa granada que tienes, esa seguridad, esa casa militar que tienes, más allá de eso, en tu corazón hay un vacío que solo lo puede llenar Jesús de Nazaret. Después que tú te mueras, señor Pran, hay una existencia eterna. Tú decides con
con tu decisión tú vas a determinar si lo pasas en la presencia de Dios o la pasas sin la presencia de Dios. Pero hay una buena oportunidad, los presidiarios, los que están en los hospitales, los homosexuales, las lesbianas, los bandidos, etcétera. Hay una oportunidad para entrar al reino de los cielos confesando a Jesús y diciéndole: Señor, te entrego mi vida, ya no me quiero gobernar yo, quiero que ahora tú gobiernes mi vida a través de tu Espíritu Santo. Verás que va a haber una transformación bárbara en tu vida, extraordinaria, casi que ni tú mismo lo vas a creer. Estamos acostumbrados a escuchar cualquier cantidad de testimonios, personas que eran más malos que guardahumo, como dice Flores, más malo que el agua del canal, más malo que el guaire, y cuando reciben a Jesucristo se transforman, consiguen paz, tranquilidad, alegría, vida eterna, y son amigos de Jesucristo, que es lo más importante. Qué cosa buena, esposa. Dijo Pablo: si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Y no se trata de meterse a evangélico como algunos son tan básicos que dicen: no, yo no me quiero meter a evangélico tuyo. No se trata de meterse a nada, ¿vale? Eso es tan hay mucha gente simplista que piensa que el meollo del asunto es meterse o no meterse. No se trata de meterse a nada. Hay muchos que se han metido y están más perdidos que el hijo de Limber. No se trata de meterse a nada, ¿vale? Se trata, ya Jesús lo aclaró, no todos los cristianos van para el baile, no, se trata de nacer de nuevo. Venezolanos, ya nacimos de nuevo. Una manera de saber si nacimos de nuevo es si las cosas viejas pasaron. Ahora, si lo viejo todavía sigue gobernando mi vida, si lo viejo, el aguardiente, la parranda, el licor, las deudas, el licor, el vicio, droga, promiscuidad, etcétera, si sigue gobernando mi vida, pues no he nacido nada, sigo siendo el mismo viejo, de repente el mismo museo con diferente cachimbo. Bueno, tenemos que hacer una pausa, ya nos queda 20 minutos de programa, una pausa y ya regresamos. Te invitamos a unirte a quienes estamos extendiendo el reino de Dios en la tierra. Con tu aporte económico mensual, con tus diezmos, ofrendas y primicias, la Iglesia del Aire seguirá iluminando con la luz de Cristo los corazones que se encuentran en tinieblas. Llámanos y conviértete en una columna financiera permanente de la Iglesia del Aire. Hola, soy Elus Peraza y los invito a sintonizar el programa La Iglesia del Aire, todas las noches de 10:30 a 12 por el canal 998 de DirecTV, con los pastores Teófilo y Danis de Segovia. Ya estamos de vuelta. Qué bueno este jugo de mango, ¿vale? Yo bendiga a la hermana Margarita, la Catira, que esta noche trajeron juguito de mango criollo. No, pero este no tiene marca, este jugo de mango verde sancochado. Más nada. No, como Dios manda, ¿no es así? Por cierto, quiero enviar un saludo a mi amigo, mi pana, mi hermano, el apóstol, profeta, evangelista y pastor y maestro, salmista y adorador, Xavier José Parranoa. Él es pastor general de la iglesia de Avivamiento El Gran Yo Soy. Él y su esposa Lenera estuvimos este fin de semana. El Señor nos concedió la bendición de estar en Puerto Ordaz, específicamente en el sector El Rosario, que ahora se va a llamar El Gran Yo Soy. Sector El Gran Yo Soy. Más nada. Estuvimos allá con la pastora Irma Ojeda, la pastora Nancy, la adoradora Mariani y toda nuestra tribu, Teófilo David, Teófilo Saúl. Fueron momentos hermosos, ¿verdad? Que mi esposa estuvo junto con Leonela e Irma, estuvieron disertando en un congreso de mujeres, se llamaba Mujer que Resplandece. Y bueno, eso fue un éxito total, una bendición, corazones quebrantados, vidas restauradas, familias transformadas. Muchos testimonios hemos estado recibiendo, personas. Wow, nuestra amiga, la hermana de Xavier, la hermana mayor, Judith. Saludos, Judith. Dios bendiga a Judith. Nos acogió en su casa, nos brindó tremendo almuerzo ya. Zapuara, bueno, la Zapuara no la debe. Pero más allá del almuerzo. La hermana Clementina, su esposo. Nos atendieron excelentemente bien allí en la casa. Toda la familia, esa es una familia completa que está sirviéndole al Señor allí
en el Rosario, allí en Puerto Ordaz, y realmente me gozaba porque desde los más chiquitos hasta los más grandes están allí sirviéndole al Señor. Qué hermoso ver toda una familia completa allí en una iglesia. Pero me llamó la atención el impacto que sufrió la vida de Judith Parra. Amén. De hecho, lo publicó en Facebook y para ella esta actividad marcó un antes y un después en su vida. Amén. Se reconcilia con el Señor a carta cabal y ella entendió las palabras de Jesús. No todos los cristianos van para el baile. Y dijo, no, yo quiero ir para el baile, Señor. Y ya se puso Señor. las pilas y se enroló. Saludos, Judith, yo te a Cachaplasturro de bendiciones a ti, a todas tus hermanas, a Marlene, bueno, toda la familia Parra, se me escapan los nombres, pero de verdad que Dios lo bendiga y fue una bendición. Gracias por su hospitalidad, por su amor, por su atención y bendiciones para todos. Fue un impacto para toda esa comunidad del Rosario. Saludo a la gran Petrica. Vimos por allá Petrica. Sí, señor Rodríguez. A Petra Rodríguez. Ajá. Petrica Rodríguez allá en Puerto Ordaz, ella con mucha amabilidad, gentileza. Ella es aliada de la Iglesia del Aire, supo que íbamos a estar allá en Puerto Ordaz. Y bueno, y pudimos también compartir con esta sierva del Señor y estar allí pues viendo los testimonios, las cosas que Dios ha hecho con todos los que se han atrevido a confesar su nombre, a nacer de nuevo. Y allá quedaron unos cuantos que nacieron de nuevo, Pastor Teófilo. Y el pastor Inocente Villarroel nos condecoró, por cierto, tanto mi esposa como a mí nos puso la orden de oro de Adonep, Asociación de Hombres de Negocio del Evangelio Completo. 2 botones, saliendo de 2 condecoraciones. 2 condecoraciones, saliendo pues llegando al aeropuerto, llegó este hombre de Dios a sellar esa declaración profética, todo lo que se hizo allí, colocando un botón al pastor Teófilo y otro botón a mi persona allí, condecorándonos, dándonos las gracias por ese tiempo que estuvimos allí en Puerto Ordaz. Y realmente fue un tiempo bien reconfortante, bien maravilloso. Fue una cita con el Rey directamente. También conocimos al pastor, ¿cómo se llama el pastor? Que a su vez es gerente general de Ferrominera. José Gregorio Pérez. Saludos, él es del equipo de la presidencia de Ferrominera del general Zambrano Mata. Él es creo que el segundo a bordo allá. Y aparte de eso es pastor en una iglesia en Puerto Ordaz. Dios te bendiga, José Gregorio. Y estamos y seguimos en contacto. Bueno, esposa, se nos termina el tiempo, pero antes de las boletas vamos a finiquitar este tema que estamos hablando hoy tratando con... un último. Gracias a la atención también de nuestros hermanos de la iglesia, embajadores del Rey. Sí, señor. También nuestra hermana Mayra, su esposo Javier, su hija María Fernanda, su hijo Javier y también la psicólogo Rosemary. Que Dios bendiga este equipo precioso también de nuestra amada hermana, la pastora Ana Gladys y el pastor Edgar Jiménez. Les bendecimos, gente aliada de este ministerio de la Iglesia del Aire. Por cierto, tienen también ellos una invitación aquí a San Fernando de Apure, a la Iglesia del Aire. Bueno, en el tiempo perfecto de Dios estará la pastora Ana Gladys y el pastor Edgar Jiménez acompañándonos aquí en la Iglesia del Aire. Amén. Mateo 16, 24 y 25. Y con esto cerramos este programa de hoy para que nos pongamos las pilas, porque dice Jericó 3:15: cuando veas las bardas de tu vecino arder, ponga las uñas en remojo. Pon las tuyas en remojo. Así que dice Dios, ¿no? Jericó 3:15: cuando veas las bardas de tu vecino arder, pon las tuyas en remojo. Así que cuando vemos todas estas cosas, bueno, wow, tenemos que ponernos las pilas y ser no cristinos ni cretinos, sino cristianos reales. Porque cuando Jesús dice, no todos los cristianos van para el baile, wow, Señor, yo quiero ir. Oye, ¿cómo lo evidencio? Bueno, las cosas viejas pasaron, todas son hechas de Señor. ¿Será que en mi vida hay solo cosas nuevas? ¿O todavía le tengo un rencor a alguien que me la hizo y siempre que lo veo se me revuelve el estómago y digo, usted me la paga algún día? Ay, si ese es el caso, estoy más terrible, no voy para el baile. O si estoy envidiando que un vecino, un amigo, alguien, lo veo prosperando, lo veo crecido y de repente está más próspero que yo y eso me causa envidia y no me la calo. ¿Y por qué no yo? Eso se llama envidia. Y si ese sentimiento está en mí, no han pasado las cosas viejas. La Biblia dice que el que nació nuevo, las cosas viejas pasaron. O si todavía
me deleito en el pecado y wow, y palo para arriba y me recurres para abajo. No pasa eso todavía, entonces no voy por los bailes. Pero hoy vamos a hacer una oración porque más que acusar y más que caer la maceta a los cristianos, hoy es un programa para arrepentirnos, para reconciliarnos, para reconocer que necesitamos nacer de nuevo. Y si aún pastores que nos están viendo, ministros, gente buena, empezando por nosotros mismos, bueno Señor, perdóname porque de verdad no había tomado esto así como hoy, pero hoy quiero hacer un antes y un después, hoy me reconcilio contigo, hoy renuevo pacto contigo, Señor, pero que no luzca esto un caliche, un cliché, no, que luzca una cuestión real. Ok, ponme la cita que te dije, director. Entonces, ¿qué es esto? No, yo no te dije eso. Te dije que me ponga, señor director, en Mateo 16, 24. Mateo 16, 24, se nos termina el tiempo rapidito. Dice, Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. El 25 dice, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Gracias, director. De esto voy a tomar dos palabras clave, dos frases clave. Niéguese a sí mismo. El que quiera venir en pos de mí, dijo Jesús, niéguese a sí mismo. ¿Qué es negarse a sí mismo? Bueno, que ahora yo no voy a darme los placeres que antes me daban. Ahora yo no voy a vivir para darle gusto a mi carne, a mi corazón, a mis fiestas. Y lo que yo hacía era vivir para complacerme con mujeres, con chicas, con bebidas, con aguardiente, con venganzas, con rencores. Ahora no, me estoy negando a mí mismo. Ahora yo no vivo para complacerme, ahora yo vivo para complacer a mi jefe que se llama Jesús de Nazaret. ¿Y cómo lo complazco? Bueno, haciendo su voluntad. Ay, yo sé que a Jesús no le gustan los borrachos, bueno, yo no voy a ser más borracho. Yo sé que a Jesús no le gustan los adúlteros, no voy a ser más adúltero. Sé que a Jesús, a mi jefe no le gustan los mentirosos, no voy a meter más mentiras. Sé que a Jesús no le gustan los malapagas, voy a pagar mis deudas. Sé que a Jesús no le gustan los que guardan rencor, no voy a guardar más rencor. Wow, sí, voy a agradar a mi jefe que no le gusta las mentiras, no voy a meter más, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo otro es el que pierda su vida la ganará. Alguien dirá, no, esa vida tuya no es vida, eso no es vida. Bueno, estoy perdiendo mi vida para efectos del esquema del mundo. Bueno, cuando todo el mundo se emborracha, yo no me emborracho. Alguien dirá, esto no es vida, no es vida pues. Cuando todo el mundo anda con chicas, palos para arriba y me recurre para abajo, yo estoy solo con mi esposita. Dirá, no, eso no es vida, chamo. ¿Qué vida es esa? Estoy perdiendo la vida, pero me gano la vida eterna. Cuando todo el mundo dice, esto sí es vida, hasta las 4 de la mañana, libando, echándose los palos, no estoy perdiendo la vida, pues, perdí. Pero dijo Jesús, todo el que pierda su vida la ganará, y el que la gane, la perderá. Así que tú que piensas que te estás robando el mundo, conquistando el mundo, porque eres un rolo de borracho, y te la pasas hediondo, aguardiente todo el tiempo, promiscuo total, bueno, esa es tu vida, ahí se limita tu vida. Pero Jesús dijo que la vida, después de esa vida, ya no tiene más vida, ya la disfrutaste, ya la perdiste. Ok, cierro con eso. Esposa, boletas. Así es, Pastor Teófilo, tenemos, nos están escribiendo por internet, el Facebook, a González Yubi. Ella está pidiendo oración por su hermano Hugo Fernando González, que está desaparecido hace 17 días. Y que Dios fortalezca a su madre. En el nombre poderoso de Jesús declaramos y profetizamos en esta hora que habrá noticias acerca de Hugo Fernando González. En el nombre poderoso de Jesús lo creo. También Miradis de Mayor desde Caracas, ella está pidiendo por sanidad total de las piernas y las rodillas, está enferma, y también por su hijo Marcos Antonio Mayor, por restauración matrimonial. También Iris desde Cagua, por unidad familiar, y por su esposo ya que va a ser operado. Y María Salina desde San Fernando por sanidad. Olga de Tesorero desde San Fernando pide oración para su pastor Franklin Oropesa, ya que sufrió un ACV y se encuentra bastante delicado. Él está allí en la UCI del Hospital de San Fernando de Apure, pero desde aquí soplamos vida sobre su cerebro y declaramos y profetizamos el Espíritu de Dios resucitándolo allí, sacándolo de esa gravedad, y declaramos que mañana será un día de buenas noticias y que lo que estaba dormido allí muerto va a cobrar vida, va a resucitar en el nombre poderoso de Jesús.
Ingrid Tachinamo desde Puerto La Cruz, por restauración matrimonial y fortaleza espiritual. José Moreno desde San Juan dice: pido oración por Luis Moreno, ya que sufrió un ACV. Enviamos la palabra de sanidad hasta Luis Moreno por ese ACV y lo declaramos libre. Ali Muhammad desde Anzuategui por sanidad total de Ismael Machado, y Rosa de Castillo desde Caracas por crecimiento espiritual. Alex León desde Naguanagua planta su familia en el altar por su esposa. Lidia Ortiz desde Aragua por cobertura, ya que le quieren invadir su casa. Jaimar Herrera desde Cajaseca, El Zulia, por Larry Jackson Campo por liberación de alcoholismo, por un empleo digno. Ana por sanidad de su pierna. Lisbeth Puente desde Caracas por sanidad y liberación. Juan Carlos desde Maracay pide oración para que su vida cambie. Él quiere cambiar. En el nombre de Jesús lo declaramos nueva criatura. Katiuska desde Maracay, restauración matrimonial, planta su familia en el altar. Miriam de Nieve desde La Victoria por restauración matrimonial. Darcida San desde Los Teques pide oración por la familia San Herrera, y Ángela Contreras desde San Fernando por finanzas, y Víctor Torrealba desde Maracay por liberación de depresión. Pastor Teófilo. Laura desde Mantecal planta su familia en el altar. Aurora desde Maracay también hace lo mismo. Desde Barinitas reportando sintonía desde la iglesia Uciel. Saludos a la gente de la iglesia Uciel, sus pastores. Joffrey Achira desde Barinitas. Desde Tucupido, Estado Guárico, Marcos Martínez por finanzas y por salud total. Reinaldo Febre desde San Fernando por la aprobación de un crédito de maquinarias. En el nombre de Jesús declaramos que se apruebe este crédito. Dios te honra y tú lo honrarás. En el nombre de Jesús. Moreta Basi desde Maracay por sanidad, tiene grasa en la sangre y en su corazón. Bueno, esposa, oración. Vamos a estar orando por todas estas boletas. Vamos a declarar sanidad, liberación y bendición en esta hora. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, Señor, porque eres Dios bueno, papá. Aquí están todas estas vidas, todas estas personas, Señor, las cuales han llamado para la iglesia del aire, Señor. En esta hora yo te pido, Señor, que seas tú propicio a la necesidad de estas personas, a la necesidad de estas vidas, Señor. Seas tú trabajando en cada uno de ellos, Padre. Hay gente que está en la UCI, que está en los hospitales, gente que está enferma, gente con mucha necesidad, Señor, pero declaramos tu poder sanador sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús los declaramos libres. Amén y amén. Amén. Y todos aquellos que quieren hacer un antes y un después de su vida, que después del programa están ahí medio confundidos, quizás medio preocupados, repite conmigo esta oración si es de corazón. Repítelo, diga: oh Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús me presento ante ti, perdóname, Señor. Después de escuchar este programa entiendo que no he estado haciendo lo que a ti te agrada. He permitido gobernarme yo mismo, pero hoy quiero hacer una pausa en mi vida, Señor. Quiero que tu gobierno se manifieste en mi vida, que tu Espíritu Santo gobierne mis decisiones, mi ser en general. Te autorizo, Señor, y más que autorizarte, te ruego que tú entres a mi vida, cambies lo que tengas que cambiar, transformes lo que tengas que transformar, Señor. Me determino a seguirte, a obedecerte. Ayúdame, Señor. Sabemos que separados de ti no podemos hacer nada, Señor, pero hoy me aferro a ti y no te suelto nunca, Señor. Cambia mi vida, cambia mi familia, mi hogar, mis pensamientos, Señor, para que estén siempre alineados a ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Gracias, Señor. Amén y amén. Felicitaciones. El primer paso es reconocer que no lo hemos estado haciendo bien, y el segundo paso es pedir ayuda a Jesús. ¿Ok? Bueno, esposa, se nos terminó el tiempo. Mañana estaremos nuevamente con ustedes. Que el Señor Jesucristo me los acachaplasturo de ricas, hermosas y abundantes bendiciones. Como somos la iglesia del aire, nos vamos a volar. La Iglesia del Aire está llegando a millones de personas en este país. Y por medio del Espíritu Santo está transformando vidas, restaurando matrimonios destruidos, formando hijos obedientes a Dios y a sus padres, rescatando almas del mundo de las drogas, del alcoholismo, de la promiscuidad, del homosexualismo, de la santería, del ocultismo, y haciéndolos libres. Seguiremos sembrando los principios bíblicos en los corazones para que cada familia venezolana viva feliz conforme a las enseñanzas de Jesucristo. La Iglesia del Aire, convirtiendo a Venezuela en la tierra que fluye leche y miel.
La Iglesia del Aire es un programa producido por Contact TV, la televisión cristiana de Venezuela y el mundo.